Bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de por qué más no es mejor. Es una de las grandes luchas que tengo con mis atletas de forma prácticamente diaria y es porque tienden a hacer los ritmos más rápido de lo pautado. Y siempre insisto en que hay que ajustar los ritmos. Hoy vamos a ver el por qué. Ya no es solo un tema de probabilidad de lesión o bueno, pues de hacernos más daño, sino sobre todo a nivel de eficiencia, a nivel de eficiencia del entrenamiento. ¿Por qué un entrenamiento no hacerlo más rápido es mejor? Fundamental ajustar los ritmos. Es muy importante que aprendamos a ajustar los ritmos y también a no tener que estar mirando constantemente al reloj. Esto para aquellos de vosotros que lleváis 20, 30, 40 años corriendo, pues seguro bueno, que os parecerá mentira, ¿no? Que hay muchas personas hay muchos atletas que les cuesta ajustar los ritmos, pero es así. Y eso se aprende, evidentemente. Entonces, hoy vamos a ir al iPad, lo voy a explicar el por qué es fundamental no hacer los ritmos más rápido de lo pautado. Vamos a ello. Entonces, comparto el iPad con vosotros. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, podríamos titular el libro, el vídeo como ¿por qué? Vamos a poner aquí ¿por qué más no es necesariamente mejor? Más no es mejor. Aplicaciones prácticas. Vamos a llevarlo a la aplicación práctica. Vamos a llevarlo al entrenamiento. El objetivo principal del entrenamiento a nivel metabólico, estamos hablando del nivel metabólico, es decir, la capacidad que tiene nuestro organismo de utilizar energía. La principal fuente energética, y hablando de rendimiento, en corredores de resistencia, como somos la gran mayoría de los que estamos aquí, cuando hablo de resistencia incluso meto el medio fondo, fondo, es decir, a partir de 1500, 5000, 10.000, 10 kilómetros, por supuesto, media maratón, maratón, medio fondo, sí, introduzco medio fondo. Recientemente un atleta mío, récord de España de 50 años en 800 metros, 2:02. Muchos os sorprenderíais de ver su entrenamiento. Fundamentalmente trabaja lo que vamos a explicar aquí. Trabaja el qué, la eficiencia que tiene el organismo para utilizar la principal fuente energética, que es la glucosa o el glucógeno. Sí, las grasas son importantes, pero al final lo que nos da el turbo, lo que nos da esa capacidad de correr rápido, es el glucógeno. Claro, el glucógeno está limitado dentro del músculo. Realmente tenemos que aprender a utilizar, tenemos que enseñar a la célula muscular a utilizarlo bien. ¿Cómo lo hacemos? Primero, con precisión en los ritmos de entrenamiento que marcamos. ¿Por qué? Fijaros, vamos a adentrarnos dentro de la célula. Si aquí tenemos la célula muscular, y dentro de la célula muscular tenemos a nuestra famosa mitocondria. Recordemos que la mitocondria es la maquinaria enzimática capaz de generar energía de forma aeróbica, ¿no? Con oxígeno. Si somos atletas de rendimiento, de resistencia, necesitamos el oxígeno, porque todo el trabajo anaeróbico eh, lo podremos mantener, lo podremos sostener durante un tiempo muy corto de tiempo. Es decir, segundos. Fijaros, hablaba del 800 metros. En una competición de 800 metros, entre un 50 y un 60% es capacidad aeróbica. Un 50 y un 60 en una carrera
Para esta atleta de 50 años, récord de España 50 años, 2:02. Si pasamos a los 5 kilómetros, un 75% es capacidad aeróbica. Si vamos a los 10 kilómetros, prácticamente un 90%. Y por supuesto, 21, 42 y ultras, un 100%. Luego, sí o sí, tenemos que trabajar la mitocondria. ¿Cómo trabajamos la mitocondria? Fijaros, tenemos aquí conceptos importantes. Primero, glucógeno, componente energético más importante en deportistas de resistencia. Segundo, mitocondria, es la maquinaria enzimática que utiliza el glucógeno como fuente energética para generar energía, y esta energía en forma de ATP, adenosintrifosfato, ¿no?, en bioquímica que se llama, es la que permite la contracción muscular. Sin ATP no hay contracción muscular. Y para eso necesitamos glucógeno. ¿Glucógeno por qué? Porque la grasa no es suficiente para generar energía de forma lo suficientemente rápida para dar esa contracción que se precisa en el deporte de rendimiento, como es correr. Tenemos componente glucógeno, mitocondria y, por supuesto, componente aeróbico. Y a partir de aquí, claro, ¿qué ocurre? El glucógeno en forma de glucosa, fijaros, vamos a ver cómo ocurre todo el proceso. En forma de glucosa, el glucógeno se rompe en glucosa. ¿Por qué? Porque el glucógeno es una estructura muy grande, no puede entrar a la célula muscular. Gracias a través de la membrana que representa esto, gracias a la contracción muscular, esa contracción muscular es lo que abre unos transportadores de glucosa que entran a la célula muscular. Una vez que tenemos la glucosa dentro de la célula, ya sea porque viene de la sangre o por el glucógeno que hay dentro de la célula muscular, esta glucosa comienza un proceso bioquímico para generar ATP. Bien, como necesitamos el ATP de forma rápida, en cuanto que aumentamos los ritmos, aquí se genera nuestro famoso, ¿el qué? Lactato. Y este lactato puede ocurrir dos cosas. Aquí es donde viene lo importante. Dos cosas. Uno, que es lo que entrenamos, que este lactato, a través de un proceso que es la gluconeogénesis, se vuelva a utilizar como fuente energética por la mitocondria y por lo tanto genere ATP, es decir, aquí es donde viene el proceso bueno del lactato. El lactato, hasta hace 20 años, gracias a George Brooks, un investigador de referencia en el lactato, gracias a George Brooks demostró que el lactato no necesariamente es malo. El lactato puede ser un componente bueno si la mitocondria es capaz de utilizarlo como fuente energética. Este es el proceso que es bueno. Y esto ocurre solo si entrenamos a unos ritmos, solo si, primero, enseñamos a la mitocondria a utilizar el lactato como fuente energética. Y para ello tenemos que gestionar unos ritmos. ¿Por qué? Porque si llevamos ritmos más rápido, lo que ocurre es que este lactato no se queda dentro de la célula muscular, pasa a la sangre. Y aquí es donde aumentan los niveles de lactato en sangre. Y este lactato entonces ya no puede ser utilizado por la célula muscular, por la mitocondria. Y como consecuencia de este paso de lactato de la célula muscular a la sangre,
disminuye el pH sanguíneo y genera una acidosis. Y esta acidosis es lo que notamos cuando vamos corriendo y como que parece que estamos masticando el lactato, ¿no? Cuando viene la fatiga. Entonces, como ya la mitocondria no puede generar energía en forma de ATP, de forma aeróbica, porque este lactato pasa a la sangre en lugar de ser utilizado como fuente energética, en este momento seremos incapaces de mantener un ritmo. Ahí es donde viene la fatiga. Bien. Bueno, pues lo que queremos es entrenar. El objetivo del entrenamiento es entrenar este proceso y evitar esto. Y para entrenar este proceso hay que entrenar unos ritmos concretos. ¿Dónde se entrena este proceso? Bueno, pues vamos de nuevo a nuestra famosa gráfica. Siempre volvemos aquí, en donde tenemos una franja, en donde los niveles de lactato, estos son niveles de lactato en sangre, y estos son intensidad o ritmos, ¿no? Intensidad. Si la intensidad es alta, los ritmos son elevados, los niveles de lactato se disparan. Y entonces aquí, al dispararse, este lactato se disparan, este es el lactato que se mide en sangre, no dentro de la célula, sino en sangre. Y cuando se detectan que estos niveles de lactato en sangre se disparan, entonces ya entramos en la zona anaeróbica. Es decir, que cuando los ritmos son altos, este lactato pasa a la sangre y es cuando entramos en esa fase anaeróbica. Entramos en nuestra zona 3. Bien, pues este proceso se entrena fundamentalmente aquí, nuestro famoso umbral láctico. Y esto tiene unos ritmos concretos, que son los ritmos de umbral. Imaginemos un atleta que tiene un ritmo de umbral láctico en 4:30. Y yo le pongo un entrenamiento umbral a 4:30 de 8 kilómetros, por ejemplo. Y el atleta me hace el entrenamiento umbral a 4:22. Bien, pues este 4:22 ya estamos aquí. Ya estamos generando más lactato del necesario o del que la célula muscular puede utilizar como fuente energética. Luego nos salimos de este proceso. Nos estamos saliendo de este proceso. Si nos salimos de este proceso, no estamos entrenando a la célula muscular a este proceso. Nos venimos aquí, con lo cual no estamos entrenando la eficiencia de la mitocondria para utilizar ese lactato que estamos generando como fuente energética. ¿Por qué? Porque generamos más del que la mitocondria puede utilizar. Y como generamos más, este lactato pasa a la sangre, los niveles de lactato se disparan, entramos en fase anaeróbica y ya no estamos entrenando nuestro umbral láctico, no estamos entrenando a la capacidad que tiene la mitocondria para utilizar este lactato como fuente energética que descubrió en su momento a los finales de los años 90, a principios de los 2000, nuestro famoso George Brooks, investigador de referencia a nivel de lactato. Os invito a que busquéis referencias de George Brooks en investigación de lactato. Clave, proceso clave en el entrenamiento en atletas de resistencia. Claro, si entrenamos cuando algunos atletas se sorprenden del entrenamiento de medio fondo que habitualmente yo hago
para estos atletas de medio fondo, en donde les pongo un alto componente aeróbico, un alto componente de entrenamiento umbral y pequeñas pinceladas de entrenamiento anaeróbico, y sobre todo en 5 kilómetros y en 10 kilómetros, es porque el objetivo, mi objetivo, el objetivo del entrenamiento en un atleta de resistencia, incluido 800, es mejorar la capacidad que tiene la mitocondria de utilizar glucosa como fuente energética, porque es la principal fuente de energía. Si hacemos a la mitocondria fuerte y la enseñamos a utilizar la glucosa de forma eficiente, tendremos esta capacidad de poder mantener un ritmo sostenido de forma aeróbica, porque sin oxígeno no somos nada. Bien, bueno, espero que me haya explicado bien, espero que ahora ya seamos más conscientes del por qué es tan importante el regular los ritmos, por qué es tan importante el ser precisos con los ritmos, por qué es tan importante en aprender a ser precisos con los ritmos, porque si no somos precisos, no vamos a trabajar o no vamos a obtener lo que buscamos, que es mejorar la eficiencia de la mitocondria para utilizar glucosa de forma aeróbica, no de forma anaeróbica, porque si lo utiliza de forma anaeróbica se genera lactato, genera acidosis y ahí viene la fatiga. Mientras que si utiliza este lactato que voy generando de forma aeróbica, voy a poder generar energía para esa contracción de forma aeróbica y por lo tanto sostenible en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Espero que, bueno, pues que ya seamos conscientes del porqué de la precisión de los ritmos. Gracias y ánimo con ello.